Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Ernesto Gómez Rodríguez. Esto es para la maestría en Derecho Procesal, de la materia de Dogmática Procesal Penal y Principios del Sistema Penal Acusatorio. Este tema es el Sistema de Justicia Penal del libro de Angélica Guerra Flores, el 2015, editorial Oxford. Y bueno, se va a presentar el siguiente tema, que son los sistemas de justicia penal, del libro de Angélica Torres Flores. Y bueno, se va a hablar de lo que son los antecedentes del sistema adquisitivo y del sistema acusatorio, así como de los sistemas de justicia penal, el sistema vigente en México hasta antes de la reforma del 2008. Y bueno, principalmente los principios básicos y cuál fue la razón principal de que se diera el cambio en este nuevo sistema. Y bueno, tenemos que el sistema inquisitivo viene a través de la colonia de España, básicamente, y esto, bueno, pues a través de Roma, de Grecia, vienen todos los antecedentes, pero se centra principalmente en España y después con la Revolución Francesa también viene esa influencia de ahí, ese sistema. Y bueno, básicamente este sistema tiene las siguientes características. Concentra las funciones en el gobernante y bueno, la autoridad realiza las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, es decir, que concentra pues sí, todo el poder de justicia en una sola persona. Hay una persecución penal pública y la presunción es de culpabilidad. En este sistema, finalmente se tendría que demostrar la no culpabilidad eh, del, del inculpado, pero finalmente caía el peso de la ley y de la persecución a través de la figura del gobernante, ya que tenía esas tres características, ¿no? La de poder investigar, juzgar y pues sentenciar en esa misma figura. Entonces, la, la figura estaba muy concentrada y en este caso el inculpado tenía que probar su inocencia y era a través básicamente de trámites escritos, los cuales muchas veces no, bueno, en el caso de México no figuraba la presencia del juez o del juzgador en este caso, porque era mediante escritos esta parte que se daba. Entonces, es aquí de este cambio que se da en la reforma de 2008, ya que era un proceso pues desgastante tanto para la figura del defensor como para la figura este caso del inculpado y bueno, pues en el MP pues recaía mucha de esa parte. Entonces con esta reforma pues todo eso se pretende que se agilice, ¿verdad? Como veremos más adelante. Eh, tiene también sus cuestiones buenas, pero también sus cuestiones malas, ¿no? Y es en esta situación, en este momento bueno, ya no tanto, pero al principio se daba pues sí, esa vieja costumbre de tener ese sistema y de trabajar en concordancia con esas prácticas, lo que dilataba la Procuración de Justicia, ¿no? Se hablaba también de que, bueno, salió una encuesta en el 2011 y mostraba que en esa entrevista y en esa encuesta que en el 80% de los casos
el juez no estaba presente en el caso, ¿no? En el 90% de las sentencias condenatorias son en base a la confesión del acusado. Esto me parece, pues, ahora con el nuevo sistema altamente grave porque, pues sí está la confesión, pero muchas veces sabemos que es un tanto acomodada o manipulada por el mismo MP, por las cargas de trabajo o por la condición de en el momento que se toma la declaración. Por eso, bueno, muchos de nosotros o varios colegas recomiendan muchas veces al principio de que hay una situación legal de este tipo, pues no hacer ninguna declaración hasta que llegue el asesor jurídico para poder bajar todo esto y que sea de una manera más congruente y sobre todo que no se nos escapen detalles finos. Entonces, si hablamos de que todo este proceso era cubierto por el MP, pues finalmente estaba pues en manos de estos agentes y muchas veces cambiaban, omitían palabras o como sabemos hay errores de dedo o errores de redacción que cambian el sentido de lo que se quiere decir y a veces también el que esté pensando uno y plasmarlo es a veces un tanto complejo. Entonces, con la emoción del momento para las personas inculpadas y todo esto, a veces creo que ahora no es recomendable que se vierta la declaración o que sea lo primero que se tenga que hacer. Pero bueno, es por eso y estos datos son importantes. También hablaban de que esta encuesta, de que el 50% de los presos en ese momento no había sido condenado. No había sido condenado. Entonces, estaba gente dentro de los eferesos, pues sin ninguna condena en apariencia, sino en espera o en el proceso. Entonces, esta parte también yo creo que es importante mencionarla porque con este nuevo sistema se pretende que los tiempos y la carga procesal pues sea más rápida y expedita, ¿no? En ese sentido. Y también fue una parte importante todos estos datos que se fueron dando en la reforma con este nuevo sistema acusatorio, ¿verdad? Y bueno, entrando en materia de lo que es el nuevo sistema acusatorio, una de las partes importantes es la situación de la presunción de la inocencia. Yo creo que ese es el punto clave de esta reforma y de este sistema, así como en el otro, ¿no? Que era la presunción de la culpabilidad. En este sistema no. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario con base en las investigaciones y las pruebas que se llega a presentar durante el proceso. Y bueno, estas van a ser valoradas también por el juez o por el juzgador en turno. Entonces creo que esa es una parte importante de este nuevo sistema, ¿verdad? La parte de la presunción de inocencia. Y bueno, también nos habla de varios puntos importantes, los cuales los voy a mencionar muy escuetamente. Este nuevo sistema tiene como principios básicos lo que se llama la publicidad, lo que refiere a la publicidad, que esto refiere a que todas las audiencias serán públicas. En algunos casos, por la situación del caso en particular, pues se tomará la determinación de mantenerlo cerrado, por así decirlo, al público. Pero en cuanto a la parte de la Defensoría, de la Fiscalía, del MP, de los jueces, pues bueno, vamos a participar, ¿no? En ese sentido. No como anteriormente que era a través de puros escritos y muchas veces ni se conocía siquiera el juez.
En la inmediación, lo que hablábamos de juez debe estar presente en todo el proceso, en todos los procesos acusatorios. La continuidad se tiene que dar pues lo más pronto que sea posible y con base en los recursos también humanos y materiales para poderle dar seguimiento a las audiencias, ¿no? Muchas veces se difieren y se encuentra una fecha que sea lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, no se le da mayor, mayor, sí, estar prolongando esta parte, ¿no? También se habla de que no podrá decretarse un receso o una suspensión, salvo sea una cuestión extraordinaria por parte del juez. Esto para pues irle dando celeridad y prontitud a esta parte. Ajá, la concentración, todos los actos de debate y su resolución deberán resolverse en la audiencia respectiva. ¿Sí? Y bueno, esta parte también es importante. Y bueno, también una parte importante es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente tanto como a la víctima, perdón, al inculpado como a la víctima. Y bueno, en este sistema también es importante mencionar que no debe de quedar impune el culpable y los daños se deben de reparar. Ese es también una situación fundamental. Eh, y eh, las pruebas deberán ser lícitas porque si tienen alguna violación de los derechos fundamentales, estas serán desechadas, serán nulas. También hay un sistema de solución de conflictos sí, de mediación que podrá ser otorgado en los juicios para que no se lleven a cabo el juicio como tal. En este caso, por ejemplo, hablamos también de los juicios abreviados. Y aquí precisamente es cuando el inculpado de confesión voluntaria pues se adjudica el hecho y puede operar esta situación por parte del juez valorando pues cómo se dieron los hechos. Entonces es ahí también ese punto importante, ¿no? Y bueno, básicamente en este sistema es agilizar los procesos penales, disminuir los tiempos en el proceso y la presunción de inocencia, que yo creo que serían las tres cuestiones básicas de este nuevo sistema. Y bueno, yo basé mi video y me apoyé, aparte de la lectura de Sistema de Justicia Penal de Angélica Guerra Flores, también me apoyé en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bueno, también en la legislación penal para el Distrito Federal, sobre todo en el Código de Procedimientos Penales para sacar los principios básicos de los juicios orales. Y bueno, eso básicamente sería mi video. Muchas gracias y hasta luego.